Mis amados hermanos, muy buenas noches a todos. Les enviamos un cordial saludo y pues queremos aprovechar esos días en donde en el mundo mismo se está celebrando la venida del Señor Jesús, su primer venida, cómo Jesús vino a morir por nosotros, cómo resucitó de entre los muertos, cómo vino para salvarnos. Y hoy queremos aprovechar para estar hablando precisamente de el incomparable amor de Jesús. Quisiera primero hacer un viaje por varios pasajes bíblicos donde podamos ver algunos aspectos de la vida del Señor Jesús. Quiero comenzar con Romanos capítulo 5 en el versículo número 8, donde dice de la siguiente forma: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 2 capítulo 8, versículo 9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Juan capítulo 10, en el verso 17 al 18, dice así: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice de la siguiente forma: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Mateo capítulo 26, en el verso 59, dice así: Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hemos leído Mateo 26, llegando hasta el versículo 68. Ahora vamos
mismo en Mateo capítulo 27, en el verso 11 al 14 dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahí mismo en el versículo 22 al 31 dice así: Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y en el verso 35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. En el verso 39 al 51 dice así: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron.
En esos versos que hemos leído, vemos distintas fases, distintos aspectos en la vida de Jesús. Y pudiésemos aún describir aún más cosas, pero tan solo con esos pasajes podemos mirar por las escrituras que el amor de Jesús es incomparable. Pudiésemos decirlo que hasta humanamente es incomprensible, porque yo quisiera que por un momento pienses en tu familia, piensa en tus seres queridos, piensa en la gente que más amas, en los años que has tenido de vida, piensa en los momentos más felices que has tenido. Te aseguro que ha sido cuando has estado junto con la gente que amas, con la gente que quieres, tus hijos, tus hijas, al estar al lado quizás de tu familia, de tus nietos, de tus hijos. Momentos especiales donde has disfrutado de momentos muy hermosos, quizás viajando juntos en unas vacaciones, o simple y sencillamente riendo a carcajadas tirados todos en el pasto, viendo hacia el cielo, o bromeando en un día del campo, o teniendo una comida que por sencilla que fuese, había risas, había carcajadas, había cariños con tus seres queridos. Pero ¿qué pasa cuando a uno de tus hijos te es arrebatado por delincuentes, es secuestrado y asesinado? ¿Qué sientes? Cuando viene a tu recuerdo todos esos bellos momentos, ¿alguien humanamente puede soportar una pérdida así? Piénsalo. Es más, voy más allá. Humanamente hablando, ¿quién entregaría voluntariamente a tu ser querido, a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta? ¿Quién entregaría voluntariamente a su hijo en manos de delincuentes, sabiendo todo lo que va a sufrir? Voy más allá. Honestamente, ¿quién de nosotros daría la vida de su hijo, de su hija, por poder ayudarle y rescatar a esa turba, a ese grupo de delincuentes? O tan solamente a uno solo de ellos, siguiendo el mismo ejemplo. ¿Quién daría a su hijo querido para ir a salvar a las cucarachas, a las ratas que andan en las coladeras, a los cucarachos que se pasean entre los excrementos, que comen basura, que andan en inmundicia? Humanamente hablando, ¿quién honestamente entregaría sin pistar a su hijo, a su hija, por algo así? ¿Tú lo harías? Seamos honestos. Humanamente hablando, ninguno de nosotros lo haría. Pero precisamente eso es lo que hizo Dios, que amó de tal manera a un mundo impío y pecador, sucio y malvado, enviando a su Hijo.
Jesús dejó el cielo para venir a la tierra. Su amor es incomparable. Dejó la compañía más excelente, la del Padre. Piensa por un momento él sentado en su trono y recibiendo la alabanza y la adoración de millones y millones de ángeles, sirviéndole, adorándolo, bendiciéndolo. Millares y millares de seres celestiales dando honor y gloria al que estaba sentado en su trono. Pero Jesús se levantó de su trono. Y pensando en ti, pensando en mí, dejó el cielo. Siendo rico se hizo pobre. Estando en el mejor lugar, vino a nacer en un pueblecillo polvoso, pobre, pequeño. No en un palacio de reyes, no en un cuarto caliente con una cama sedosa, cómoda, sino vino a nacer entre animales, porque no se halló lugar para él en el mesón. Como cuando una persona llega a un lugar y está tan cansada, pero todos los hoteles están ocupados. No hay donde dormir, no hay donde quedarse. Pues algo peor que eso. Sin embargo, el rey vino a nacer en un pesebre pobre, entre las bestias, entre los animales. Perseguido desde su nacimiento. Aún reyes ya buscándolo, su vida para matarlo. Pero siendo avisado José aún en sueños por un ángel, él pudo huir a tiempo a Egipto llevándose a su hijo. José y María eran los padres terrenales de Jesús. María, una mujer virgen, una mujer que pretendía ser desposada, casarse con José, pero que el Espíritu Santo, dice la Escritura, hizo sombra sobre ella y Jesús ha sido el único ser que ha tenido un nacimiento virginal, porque Él es 100% Dios, pero también vino 100% como un hombre. Y habitó entre nosotros. Creció siendo un niño y también un adolescente obediente y sujeto a sus padres, siempre bajo el cuidado, siempre bajo aún las órdenes de sus padres. Creció siendo muy pobre, aprendiendo un oficio de José, su padre terrenal, de carpintero, desde muy pequeño. Fue un muchacho trabajador, un muchacho obediente, temeroso de Dios, esforzado. Y no fue sino hasta los 30 años que él inició su ministerio. Un ministerio que empezó a los 30 años y que culminó a los 33 años y medio. 3 años y medio solamente de ministerio, un ministerio corto, pero nadie tan efectivo como él. Un ministerio que en corto tiempo hizo mucho.
lleno del poder de Dios, lleno siempre de amor por los demás, siempre dispuesto, siempre sirviendo, siempre servicial, siempre viendo por las necesidades de otros antes que la suya, siempre aún dando ejemplo, sanando enfermos, limpiando leprosos, ayudando a gente atormentada por el diablo, liberando endemoniados, echando fuera demonios, predicando el evangelio de poder, transformando vidas, familias enteras, haciendo bienes en poblaciones enteras, impactando no con presunción, no con poder político económico, sino con el poder divino sobre su vida y con el poder de una vida ejemplar, que siempre, siempre nos dio ejemplo. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesús culminó, como hemos leído en los textos que he mencionado, con el desprecio de aquellos a quienes sirvió, a quienes amó, entregado por sus propios amigos prácticamente, uno de ellos en particular. La gente malagradecida que había recibido bienes y milagros de parte de él, eran los mismos que gritaban después: crucifícale, crucifícale, azotado, escupido, escarnecido, lastimado, traicionado por sus amigos, crucificado y muerto, todo por amor a ti y a mí. Todo por salvarnos. Piénsalo por un momento, una rosa perdida, para nada buena, siempre toda la vida, prefiriendo el mal en vez del bien, amando más los placeres que a Dios, siempre sacando el beneficio propio antes de buscar el de los demás, siempre buscando la forma de buscar primero lo suyo propio, lo de uno mismo, mintiendo, robando, engañando, defraudando, siendo rebeldes, siendo obstinados, viviendo en todo tipo de placeres y después escondiendo, ocultando la verdadera forma de vivir. Pero Jesús, todo esto no le importó, sino que estuvo dispuesto a venir a morir por gente como tú y como yo, pecadores, desde la cabeza hasta los pies, egoístas, indulgentes, pecadores. Eso es el tipo de gente que éramos muchos de nosotros, o que fuimos, o que también puede decirse que hemos sido, que somos. Gente que necesita mucho a Dios. Pero Jesús dio su vida por amor a nosotros. Hay un último pasaje en 2 Corintios 5:15 que yo quisiera leer. Y dice así, 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros comprendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros,
lo menos que podemos hacer es darle toda nuestra vida y todo nuestro ser. Tú te podrás encontrar mucha gente que te diga que te quiere, que te ama. Y yo no niego que puede haber gente que realmente tenga un cariño por ti. Pero lo que sí te puedo decir con franqueza es que no hay absolutamente nadie que te pueda amar como Cristo. ¿Cuántos de los que me escuchan, alguien algún día te dijo que te amaba, pero al paso del tiempo te traicionó, te engañó, te defraudó? Hoy cuántos corazones están heridos, están lastimados, porque se han encontrado con tantos golpes en la vida, algunos provocados por tu misma forma de vivir, otros porque quizás también has sido víctima de algún desprecio o de alguna injusticia o de algún desprecio o de alguna traición. Pero el amor de Cristo no es como el de los hombres. El amor de Cristo es incomparable, es real. Vamos a terminar con una oración y entonándole alguna alabanza a Cristo Jesús, reconociendo su amor para con nosotros. Padre, hoy el mundo recuerda que tú viniste hace 2000 años a este mundo, Jesús. Quizá para la gran mayoría en este mundo no tiene mucha profundidad y relevancia, pero nosotros sabemos que lo más grande que pudo ocurrir en este mundo es que tú vinieras a morir y a dar tu vida en rescate por un mundo pecador, por cada uno de nosotros, que nos descarriamos, que cada uno se fue tras de su camino. Mas en ti fue cargado nuestro pecado, nuestra maldad. Y solamente por ti y por tu preciosa sangre podemos obtener perdón de pecados. Confesamos tu nombre, Jesús, precioso y bendito Salvador. Te damos las gracias en esta hora por tu amor. Gracias, Jesús. Démosle gracias al Señor y terminemos así esta oportunidad. Tan grande fue el amor de Dios
hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Fue por mí, fue por ti, perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar y para hacer el bien. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y verán, y en Jesús confiarán. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán.
Jesús confiará, y en Jesús confiará, y en Jesús. Su amor es incomparable. Solo Él es digno de toda tu confianza en Él. Él es digno de ser obedecido y de ser servido, porque siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. No solamente se hizo hombre, sino se hizo siervo de los hombres, y murió en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre para salvarte a ti y para salvarme a mí. Mi corazón me fija en ti, Señor, porque tú eres mi poder. En tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender, y te amo, y te amo, he fijado en ti, y te amo, he fijado en ti, mi ser, y te amo, he fijado en ti, mi ser, y te amo, he fijado en ti, mi ser, he fijado en ti, mi ser. Amor que deja el cielo para venir a la tierra. Nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ven a Él. Ven a Él. Sírvelo. Ámalo con todo tu ser, porque Él es digno. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu grande amor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos haces recordar no solamente las palabras de Cristo, sino todo lo que Él ha hecho por nosotros. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús.